Ya sabes las bases para estas que se llaman ecuaciones con variables separables. Es, para mi gusto, la técnica más complicada de lo que vamos a ver en el curso. Básicamente escribes todo acá lo que diga x con diferencial de x. Y del otro lado, chorro de cosas que solo digan yes. Y ya metes integrales. Entonces, eso es lo más, para mi gusto, es el tema más complicado. Pero hay un ejercicio que hicimos de este tema de variables separables y no le platiqué mucho al respecto, pero dije que se llaman soluciones implícitas. Déjame ver si lo encuentro por aquí rápido. Maki, vente. Estoy buscando. ¿Cuál era el ejercicio? Ya lo encontré. Un ejemplo que ya habíamos hecho, lo voy a anotar eso. Lo resolvimos hace tiempo. Habíamos resuelto el que dice y por x menos 1, diferencial de y, menos y más 1, diferencial de x igual a 0. Este ya lo habíamos resuelto, lo voy a volver a resolver ahorita y voy a platicar algo con lo que voy a conectar el tema nuevo. Si esta parte que voy a marcar en azul, bueno, con todo y el signo, si lo muevo a la derecha, entonces me queda nada más y más 1, diferencial de x. Del lado izquierdo me queda el y, x menos 1 y de y. Entonces las y es para la izquierda y voy a poder escribir y entre y más 1 y en verde el x menos 1 que está del lado izquierdo lo puedo pasar al lado derecho. X menos 1, aquí está la integral, aquí está el de x y aquí está el de y. Esto es separable, normalito. Y entonces cuando tú integras esto, te queda y del lado izquierdo menos logaritmo de y más 1 es igual al logaritmo de x menos 1 más la constante. Entonces ya, y te había dicho, esa ya está bien, esta se llama solución implícita, y yo te había dicho, no había hecho mucho énfasis allí porque lo estaba esperando para este tema, se llama solución implícita porque no puedes despejar la y. Es decir, tú no puedes decir al final y de x y que queden acá puras x. No la puedes despejar. Si la puedes despejar es muy cómodo y es como que lo estándar. Pero si no puedes despejar, pues no pasa nada y se queda en esa como solución implícita. Y lo único es que se acostumbra a escribirlo todo de un solo lado. Y menos logaritmo de y más 1 menos logaritmo de x menos 1. Y la c, acuérdate que no importa si es positiva o negativa. Pues una constante es una constante negativa en positivo. Entonces, ahí está bien ya. Entonces, este tema, el tema que sigue, es muy normal. Bueno, es que no es normal, sí, es la gran mayoría van a ser implícitas las soluciones. Entonces, no vamos a poder despejar. Pero pues no pasa nada. Entonces, vamos al nuevo tema. Se llaman, depende del libro donde lo estés estudiando, lo puedes encontrar con el tema ecuaciones exactas o lo puedes encontrar con algo que se llame factor de integración o factor integrante. Depende del libro donde lo estés leyendo, es posible que lo encuentres con estos nombres. Yo le voy a llamar exactas. Lo que pasa es que exactas son como que se resuelven en 3 pasos.
Y luego, si no se llaman exactas, las convertimos en factor de integración y se hacen en 4 pasos. Entonces, para mí son las mismas. Vamos a resolver un ejercicio de estos para que veas que está más o menos tranquilo. Primero, entonces ejemplo es resolver la ecuación diferencial y de x más 2 entre y diferencial de y igual a 0. Ahí está. Se resuelve en 3 pasos grandes. Por supuesto, cada paso va a tener algunos chiquitos. Por ejemplo, hay un paso que dice obtén la derivada. Entonces, esa derivada puede ser que te tome 2 renglones. Y luego hay otro paso que va a decir, calcula la integral. Entonces, a lo mejor esa integral te toma 2 o 3 pasos. Pero en esencia son 3 pasos grandes. Primero, antes del paso, es recordar quién es m y quién es n. La m es la y, la pura y, porque es lo que está acompañando al diferencial de x sin tomar el diferencial de x. Luego, y en este tema te lo había adelantado la semana pasada, la m y la n tienen que estar del mismo lado de la igualdad. Si no, las cosas no salen bien. Entonces, lo primerito es pasarlo todo al lado izquierdo y tienes tu saber, ya tienes identificado m y n. Ok, entonces, si es primer paso, creo que sí es primer paso. Porque me vas a preguntar cómo saber si es del tipo que vimos la semana pasada o es del nuevo tipo. Entonces, esa es la primera pregunta que voy a resolver. Primer paso es cómo saber si la ecuación es exacta o no. Entonces, anótalo allí. Bueno, va a estar en la pizarra, al final del día te paso la pizarra. Para saber si si la ecuación es exacta, tienes que hacer esto. La derivada de m con respecto a y tiene que ser igual a la derivada de n con respecto a x. Ese símbolo de d no es el símbolo de derivada que normalmente se maneja en los libros. En los libros hay un símbolo que es como una especie de 2. Déjame mostrártelo en la pantalla. Voy a dejar de presentar para volver a presentar. Estoy resolviendo la ecuación 2.5 y voy a resolver. Fíjate cómo se escribe en los libros. Este símbolo como 2 o como d se llama símbolo de parcial, se llama la parcial. Básicamente es la misma que la derivada, pero estamos diciendo que tiene más variables. En cálculo 1, cuando tu función solo tiene una variable, como x o y, pones la d de derivada. Pero como la m tiene x y y, como por ejemplo aquí, tiene x y y, es normal, es notación convencional que la derivada se ponga con este símbolo. Entonces, si en algún momento ves ese símbolo, es normal verlo así. Y se lee la parcial de f con respecto a y, que es básicamente lo mismo que la derivada, pero se llama parcial. Ahora, ¿cuál es el problema de la parcial? Pues realmente ninguno. El problema es conmigo. El problema es que cuando yo escribo a mano el símbolo de parcial, a mí me sale como un 2. Entonces, ya me ha pasado en otros cursos que yo quiero decir, agarra 2 veces la parcial de f. Ahí está. Y entonces de repente me preguntas, ¿y dónde sale el 22? Y te dices, ¿cuál 22? Y pues ese que está allí. Y yo te voy a decir, no, claramente dice 2 veces la parcial, y no es cierto, no dice claramente. Entonces, yo cuando doy la clase a mano, escribo la D
para decir derivada. Y le voy a poner aquí con respecto a quién. Pero en los libros, repito, es el símbolo de parcial. Porque yo pues escribo pues espantoso. Y luego también, por ejemplo, cuando hago una S, la S yo la hago así medio garigoleada. La vamos a usar en la transformada de Laplace. Porque de repente, yo quería escribir, también me pasó en otro curso, que yo quería decir 2 veces S. Sí, 2 veces S, así. Y entonces me preguntaban, ¿y dónde salió el 25? ¿Cuál 25? Pues el que está allí. Pues ya aprendí que tengo yo que decir 2S y que pues este es el 5. Entonces, esa es una anotación por si, porque creo que puede que estés estudiando de algún libro. Este de aquí, pues es la parcial, pero pues yo no la puedo hacer a mano y que se distinga. Si estudias en los libros, va a aparecer el símbolo bien bonitillo y claramente se va a ver. Pero bueno, entonces, esa es notación para cuando estés estudiando aquí conmigo en vivo. Voy a decir derivada. Ok. Y entonces repito, aunque se llame parcial, realmente es una derivada normalita. Lo primero que tengo que saber es si es exacta o no es exacta. Si no es exacta, entonces no es por este método. Pero si sí es exacta, pues es facilísimo. Entonces, para saber si es exacta, tengo que derivar la m con respecto a y. Entonces, esto es muy sencillo. La derivada con respecto a y de y. Y la derivada de y con respecto a y, creo que sí me puedes creer que es 1. Si no me lo crees, me interrumpes. Y luego voy a comparar, en verde voy a calcular la derivada de la n. La n es x más 2 sobre y. Y voy a derivar con respecto a x. Y entonces la derivada de x con respecto a x es 1. Y la derivada de 2 sobre y con respecto a x es 0. Porque pues, como estás derivando con respecto a x, la y es constante. Y si la y es constante, entonces pues, se va. Entonces, por eso me queda 0. Y entonces, en este momento, las dos derivadas sí me salieron iguales. Check. ¿Sí queda claro cómo la derivada de m con respecto a y es lo mismo que la derivada de n con respecto a x? Estefanía, que está comiendo como siempre, dice que sí. Se vale comer en clases, ¿eh? Yo acabo de terminar de comer. Entonces, habrá momentos donde no salga igual. Y cuando no salga igual, te voy a decir qué hay que hacer. Pero ahorita sí salió igual. Entonces, como ya sabes que sí salió igual, vamos bien. Esto es para saber si puedes usar la técnica que te voy a mostrar hoy. Ok. Si ya sabes que sí sale, se hace esto ahora sí en 3 pasos. Paso número 1. Como si es exacta, por cierto, en cuanto son iguales dices que sí es exacta. Paso si es exacta. La solución, le voy a llamar así. La f solución, la función que tú estás buscando, la vas a empezar a construir y tienes 2 opciones. La primera opción es que la derivada no, no es cierto, espérame tantito. Ya. Existe una función, bla. Chinga. Ya no me salió la cuenta, aquí la tengo anotada y no, ya no sé por qué salió lo que tengo aquí. Aquí ya. Vas a hacer, tienes una de 2 opciones. Vas a integrar la m o, voy a anotarlo acá, la f solución, vas a integrar la n. Si tú integras m, es con respecto a x. Y si tú integras n es con respecto a y. A ver, vamos a hacer esto. Tienes 2 opciones. La solución la vamos a construir. Y para empezar a construir tienes que integrar la m o la n. La que tú consideres que es más fácil.
Y lo mismo que la semana pasada. No importa qué camino elijas, vas a llegar a donde mismo, nada más que puede ser que encuentres algo un poquito más complicado en un camino o en otro. ¿Cuál crees que sea más fácil de integrar ahorita? La pregunta ¿es más fácil integrar la y con respecto a x o es más fácil integrar, déjame escribir esto en verde, x más 2y con respecto a y? Y déjame escribirlo en azul. ¿Cuál te late que sea más fácil? Es la M. Sí, la Y, ¿no? La Y. Puedes tú, ajá, la y, que es la m, pues. Entonces, voy a anotar solo el primer caso y en el segundo ejemplo vuelvo a anotar el segundo caso. Entonces, ese es tu primer paso. Voy a integrar la m con respecto a x. Entonces voy a decir, la f solución, mi solución última, pues es esa integral. Y, a ver, aquí me voy a ir con calma. La integral de y con respecto a x es, la y es constante, porque estoy integrando con respecto a x. Y entonces aquí me queda y por x más una constante. A ver, chécame ese paso. No es complicado, pero a lo mejor rompe un poquito con la intuición. Como estoy integrando con respecto a x, la y es constante. Entonces sale de la integral y nada más me queda la y afuera. Adentro me queda la integral de la diferencial. Vulgarmente voy a decir que estos se cancelan. Y entonces nada más queda yx más una constante. ¿Queda claro ese paso? ¿Está tranquilón? Y resulta ser que esa constante no es un número. Esa constante pudo haber sido, a lo mejor, seno de x más la exponencial más la raíz cuadrada, así. Todo esto que voy a marcar ahora en amarillo, todo esto que estoy marcando en amarillo, yo te voy a decir, es que en términos de y, eso es una constante. Y te voy a decir que eso es una constante en términos de y, pues porque no depende de y. ¿Se entiende eso que acabo de decir? Ok. Cuando estoy integrando, déjeme borrar para explicar esto, porque y es importante que me digas que no, este es el paso, eso es lo que lo hace un poquito más larguirucho, pero vamos bien. Cuando yo estoy integrando y con respecto a x, básicamente estoy buscando una función, aquí que voy a poner corchete, tal que cuando yo la derive con respecto a x, me salga y. Eso es equivalente. Si voy a integrar a y con respecto a x, la solución de esta integral, déjenme volverlo a borrar y luego lo vuelvo a anotar. La solución que salga de aquí, si yo la derivo con respecto a x, me tiene que dar y. Por ejemplo, ¿qué tal? A ver, 5xy. Esa es una solución, porque la derivada de 5xy con respecto a x, no es cierto, no me va a quedar aquí, quita el 5. Es que esta es la solución que ya habíamos encontrado. La solución que encontramos es x, ya sé, vamos a poner aquí el más 5, así. Este sí me lo vas a creer, espero. Si no, me voy a esforzar más. La integral de y, puedo yo ponerle xy más 5. Porque si yo derivo xy más 5 y lo derivo con respecto a x, el 5 claramente es constante, se hace 0, la x se hace 1 y nada más queda la y. Esta sí me la crees, ¿verdad? Y si en lugar de yo escribir xy más 5, escribo xy
menos coseno de x. Entonces, xy menos coseno de x también es una solución. Porque la derivada, no es cierto, no es cierto, te estoy diciendo las cosas mal, por eso no me estoy explicando. Aquí, es que aquí no es coseno de x, por eso no me expliqué. Va otra vez. La integral de y con respecto a x, sí me creíste que era xy. Y nada más estoy tratando de explicar lo de la constante. Cuando yo le puse 5, y lo puse también aquí abajo, lo comprobamos y me lo creíste. Porque la derivada de 5 de xy menos 5 con respecto a x sí me da y. Pero ahora no le quise poner 5, le quiero poner coseno de y. Si yo hago esta derivada, la derivada de xy menos coseno de y, la hago en dos pasos. La derivada con respecto a x de xy menos la derivada de coseno de y con respecto a x. De este lado me queda y y de este lado me queda 0. A ver, la derivada de coseno de y con respecto a la variable x, ¿estás de acuerdo que es 0? Puedes decirme que no. La derivada de coseno de y con respecto a x, yo afirmo que es 0. Porque coseno de y en ningún lado tiene x. Y como no tiene x, pues es 0. Si yo le escribo acá la derivada con respecto a x de 2800, esta sí me crees que es 0, ¿no? Este 2800, Pero también pasa como a ser como prácticamente igual como una constante porque no tiene x. Eso es lo que se tratando de decir. Como no tiene x, es constante. El 2800 no tiene x ni tiene y, entonces es constante pues para cualquier variable. Pero el coseno de y, así como dijiste, Megan, como no tiene nada de x, pues es constante en términos de y. Y entonces es 0. Si yo en lugar de decir coseno de y hubiera puesto, déjame ahora ponerlo en rojo, la exponencial de y por seno de y. Y déjame escribirlo también acá. E a la y seno de y. Y entonces yo escribo aquí y seno de y. Esta vuelve a ser constante porque no tiene x. Estoy derivando con respecto a x. Entonces es 0. ¿Se entiende estas constantes? ¿Se entiende cómo le puse coseno de y? ¿Y se entiende cómo le puse O sea, cualquier cosa que no tenga x es constante. Y entonces, en lugar de que ahora se llame más c de constante, se le llama phi, y esta phi está en términos de y. Es decir, cualquier cosa que se te ocurra a ti en términos de y es una constante. Ya para no ponerle c, le voy a poner, se llama phi, y le voy a poner que depende de y. Cualquier cosa, entonces lo que yo ponga aquí abajito, déjame borrar esto rojito, y lo voy a volver a escribir. Si yo le pongo aquí una función que depende de y acá le pongo la misma función que depende de y, como esta de aquí no tiene x, pues es 0. Más o menos, es el primer ejemplo. Acuérdate que yo en el primer ejemplo busco un más o menos, un ahí la llevo. Hasta el ejemplo 14 y ahora sí espero que esté todo bien machín. Más o menos, ¿verdad? Bien.
tú ya sabes que le ponemos una c de constante a la integral. Lo único que te voy a agregar ahora es que esa c está en términos de y. Ese fue el primer paso. El primer paso es integrar la m o integrar la n. O sea que prácticamente a diferencia de los otros ejercicios que no sabías qué era la constante, ahora ya sabes que toda esa constante va a ser y. Que van a salir puras cosas en y. Ajá. Y vamos a encontrar esta constante. Y te puede salir seno de y, te puede salir raíz cuadrada de y cuadrada menos 1, o simplemente un 5. Pero Es una... finalmente siempre va a ser una constante, ¿no? Y la vamos a encontrar. Eso es lo que necesitamos hacer, es lo que nos hace falta. Thank you. Este es el primer paso. El primer paso es integras m o integras n. Ahorita decidimos integrar n. Vamos al segundo paso. Me voy a pasar a un nuevo pizarrón y voy a anotar aquí el segundo paso. Si ya integraste m o n, el segundo paso es derivar lo que acabas de obtener, la f solución. La f solución que acabo de anotar, que acabamos de encontrar, es xy más constantes en términos de la y. Entonces, esto es lo que es lo que voy a hacer, derivarlo. Pero, como acabo de integrar con respecto a x, entonces ahora tengo que derivar con respecto a y. Pues hace rato integré con respecto a x, ahora es con respecto a y, es normalito. Entonces voy a derivar, repito, en los libros vas a encontrar que diga la parcial de f con respecto a y. Pero como a mí me sale esa cosa espantosa, para mí es un 2, le voy a poner la D mayúscula. Entonces voy a derivar con respecto de y a xy más las cosas que están en términos de y. Esta derivada tiene que ser suficientemente tranquila. Lo voy a hacer por pasos. La derivada con respecto a y de xy más la derivada con respecto a y de cosas en y pues esto es x Bien. más, y no le voy a poner nada, porque ¿cuál es la derivada de phi? Pues la derivada de phi. ¿Por qué es? Déjame poner esto en negro, esto lo estaba escribiendo yo en negro. Lo voy a dejar igual. No puedo derivar porque no sé quién es phi. Así lo voy a dejar. Es normal que las computadoras, cuando tú le preguntas algo y no lo sabe hacer, la computadora dice, ay, no lo sé, te lo regreso igualito. Eso es normal. Okay. Este es el segundo paso. La derivada de lo que acabas de obtener, pero ahora con respecto a la variable contraria. En el paso 1 integré con respecto a x. Entonces ahora en el paso 2 voy a derivar con respecto a y. ¿Me crees la derivada? ¿Sí se entendió lo que quise decir con la derivada? ¿Me crees que la derivada de xy con respecto a y es x? Y la derivada de phi, pues es la derivada de phi. O sea, no le hice nada. Thank you. Tercer paso, último. Voy a comparar o igualar lo que acabo de obtener con la otra letra que usé. Explico. Si ya integré a m, entonces ahora voy a igualar con n.
Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a anotar esto que acabo de obtener. Es x más la derivada de y con respecto a phi y le voy a poner igual aquí a n. ¿Y quién es n? N es x más 2 sobre y. X más 2 sobre y. Y de este lado, y la x en azul. Esos son los 3 pasos. Ya nomás hay que terminar esta cuentita. A ver si me crees. Puedo cancelar, fíjate, la X en azul con la X en verde. Si mueves la azul hacia la izquierda o la verde hacia la derecha, te queda X menos X. Y se van. Y entonces, lo que estoy diciendo es que la derivada con respecto de Y de esta función phi es igual a 2 sobre Y. Y a ver si me crece este paso. Phi de Y es igual a la integral de 2 sobre Y con respecto a Y. En un registro bajo, usando el lenguaje, te voy a decir, pues si está derivando, lo pasas integrando. Y fíjate cómo estoy derivando con respecto a Y, pues del otro lado integro con respecto a Y. Ya se acabó este ejemplo. ¿Se entiende cómo obtuve ese 2 veces logaritmo de Y? Es la pura integral. Ya, se acabó. Voy a hacer otro, antes de ir a otro ejemplo, voy a anotar aquí mismo. Finalmente, la F solución, o sea, ya la respuesta que vas a anotar en la tarea, la F solución es esta que encontraste en el paso 1. En el paso 1 encontramos que la F solución es XY más phi de Y. Esta es la solución. Y en el paso 2 y 3 encontraste quién era phi. Y la phi es 2 logaritmo de Y. Entonces, ¿cuál es la última respuesta que vas a anotar en la libreta o en el examen o en la tarea? Es esta. La F solución es esta. Este es mi método favorito porque se hace en 3 pasos, muy estándar, hay poquita álgebra que hacer y es muy rápida. Espero que en los siguientes ejemplos que hacemos hoy y mañana y los siguientes días, espero poder convencerte de que este es un ejercicio fácil. Ese es el primero que te muestro, por supuesto no pretendo que quede maravillosamente bien en un ejemplo, sería súper genial. Hagamos el resumen y te voy a preguntar en el resumen si hay dudas. Te doy yo una ecuación esta. Ya sabiendo quiénes son M y N, hago esta prueba para saber si es exacta o no. Si sabes que es exacta, entonces sí haces estos 3 pasos. Si no te sale exacta, no vas por este método. Y vamos a intentar otros, pero lo hacemos después. Pues como ahorita sí salió, porque es el tema de hoy, vamos a hacer 3 pasos. El primer paso es integras la M o la N. La que tú quieras, la que tú creas que sea más fácil. Yo ahí tengo una duda. Cuéntame. En la diferencial de X en verde, pues la X es 1. Ajá. Y 2 sobre Y lo tomó como constante, ¿no? Así es. Pero creo que fue en el paso 2 o en el paso 3. Ahí, en el paso 2. En la penúltima. Ahí la Y pudo haber sido, la diferencial de Y pudo haber sido 1, ¿no? Y la X porque no la tomó como constante.
Ah, sí, es que sí es constante, pero vamos a hacer un paso más aquí. Mira, aquí sí puedo mover lo que escribí en el pizarrón, no se puede. Sí lo hice como constante. Lo que pasa es que si la x es constante, porque estoy derivando con respecto a y, esa x brinca. Y entonces ya queda fuera de la integral y la derivada de y con respecto a y es 1. Que fue con lo que pasó igual, ¿no? En la de en verde. En esta de aquí en verde. No, en la primera. Cuando salió 1-1. Ajá. Aquí los pasos, si quisiera hacerlo con más pasos, tendría yo que haber escrito la derivada de x con respecto a x más la derivada de 2 sobre y con respecto a x. Entonces aquí me sale 1 y aquí me sale 0. Ok, Thank you. gracias, profe. A ti. Entonces, como sí salió igualitos, es que es exacta y entonces integras m o n. M con respecto a x o n con respecto a y. Ahorita decidimos integrar m con respecto a x y nos salió esta cosa. X más y más una constante en términos de y. Y el paso 2 y 3 es para saber quiénes son estas y's. El segundo paso es derivo con respecto a la otra variable. Como acabo de integrar con respecto a x, pues ahora voy a derivar con respecto a y y derivo lo que acabo de obtener. O sea, hace el xy más las constantes en y. Hago todos los pasos y me queda esta de aquí abajo. Y el tercer paso es lo que acabas de obtener, lo voy a comparar, igualar y despejar con respecto a la otra letra. Como usé ya la m, ahora es justo usar la n. Igualo con la n y sé que voy bien porque puedo cancelar. Entonces ya nada más voy a despejar. Este que está derivando, o sea, entre comillas, si está derivando, lo paso integrando. Y la integral es sencilla. Y ya, esta es mi solución. Te pregunto si hay dudas antes de irnos al segundo ejemplo. Quiero que quede más o menos, porque es el primero que hacemos. Te pregunto, ¿más o menos queda claro? La sonrisa nerviosa de Josué ahí dijo, bueno, más o menos poquito, está bien, con poquito, es el primer ejemplo. Estefania no sé si dijo ya, ching su madre todo. Me voy a dedicar a otra cosa. No, es el primer ejemplo. Dame chance al segundo ejemplo y vas a ver que está tranquilón esto. Vamos a resolver otro ejemplo rápido acá. Lo hacemos en 3 pasos, 4 si contamos lo de que es exacta. La ecuación que quiero resolver es 1 más logaritmo de x más y entre x, diferencial de x más logaritmo de x menos 1, diferencial de y igual a 0. Ah, ustedes no están viendo nada porque no lo puse en la pizarra. Aquí está otro ejemplo. Hay un chat. Más o menos. Thank you, Josefina. Sí, es más o menos. Claramente aquí están las m y las n. Sabes que es m porque está con el diferencial de x y está bien ubicado la m y la n porque están del mismo lado. Entonces, el primer paso, no sé si quieres llamarlo el paso 0, es comprobar si son exactas o no. Lo primero es saber si son exactas. ¿Cómo sé si son exactas? Profe, Dime. en el otro ejercicio, M era el que acompañaba. Al diferencial de x. Ah, sí, ya, perdón. No te disculpes. Para saber si son exactas, tengo que derivar a la m con respecto a y compararlo con la derivada de n con respecto a x. Entonces voy a hacer estas dos cuentitas para saber si el método va a funcionar o no. Voy a derivar con respecto a y 1
más logaritmo de x más y entre x. Si no me quiero saltar pasos, es derivada de 1 más derivada del logaritmo de x más derivada de y entre x. Creo que la derivada de 1 es 0, o sea, esa sí me la creo sin ningún problema. La segunda yo también digo que es 0, porque como estoy derivando con respecto a y ahí solo hay x, constante, bye. Gracias por participar. Y sin saltarme pasos, pues la x es constante, entonces la saco de la derivada y me queda así. Entonces, estos dos de aquí se hicieron 0, y la derivada de y con respecto a y es 1. Entonces, me queda nada más 1 entre x. La derivada de m con respecto a x, digo a y, es 1 entre x. A ver, chécame esa parte. Creo que me dijiste que sí. Sí, profe. Thank you. Y voy a comparar, ahora en verde, la derivada de n con respecto a y. No, con respecto a x, perdón, con respecto a x. La derivada del logaritmo de x menos 1. La derivada del logaritmo es 1 entre x y la derivada del 1 es 0. Entonces ya no le voy a hacer nada. Pues me salió igualito. Entonces, como son iguales las derivadas, sé que es exacta y entonces sé que puedo aplicar este método que estoy estudiando ahora. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Thank you. Ahora sí, paso 1. Tienes dos opciones. Integrar m con respecto a x o integrar n con respecto a y. ¿Cuál crees que sea más fácil? ¿Cuál te late? N. N, estoy de acuerdo. Para empezar, tiene menos cosas, ¿no? Y tiene todo lo que tiene. Bueno, vamos a hacerlo mejor ya. Ahí está. Paso 1 es integrar n con respecto a y. Pues vamos a hacerlo. Y de ahí voy a empezar a construir mi solución. La integral de n. N es logaritmo de x menos 1 y lo voy a integrar con respecto a y. A ver si me crece esta solución rapidísimo. Esto es y logaritmo de x menos 1 más... a ver, hasta ahí. Ya casi terminé de integrar. Fíjate cómo logaritmo de x y el 1 son constantes, porque estoy integrando con respecto a y. Entonces, quitas ese paréntesis de la integral. Ya sé qué vamos a hacer, mira. A ver si lo podemos hacer en vivo. La integral la muevo tantito y hago así. Ahí más o menos. ¿Sí? Porque no tiene nada de y, entonces son constantes. Y entonces Se brincan fuera de la vulgarmente... integral. ¿Mande? Se brincan fuera de la integral. Sí, porque no tienen y, son constantes. Y entonces vulgarmente cancelo y me queda la pura y, que es esta y. El paréntesis queda aquí. Y el paso crucial es lo que estamos batallando hoy. Unas constantes. Pero estas constantes van a ser puras x. Porque como estoy integrando con respecto a y, todo lo que salga en términos de x es constante. Entonces, el trabajo ahora es saber qué cosa hay en esta phi. Puede ser coseno de x, puede ser raíz de e a la x, o puede ser tangente del logaritmo de 1 entre x a la 2 millones, lo que sea, pero puras x. Ya está el paso 1. Paso 2 y 3, ya para acabar. El paso 2, si ya integré, ahora tengo que derivar. Como acabo de
integral con x, voy a derivar con respecto a x, pues lo que acabo de obtener, la f solución. Ese es mi paso 2. La derivada con respecto a x de la f solución. La f solución es y logaritmo de x menos 1 más la phi. Y pues, podemos derivar esto con mucha facilidad. La derivada de logaritmo, esto va en azul, logaritmo de x menos 1. La y, fíjate cómo esa y la saqué de la derivada, porque como es constante, pues no hace nada. Y aquí voy a derivar a phi. La derivada de phi no sé cuál es. Entonces la voy a dejar igual. La derivada de phi es la derivada de phi. Y del lado izquierdo me queda aquí y por 1 entre x. Menos 0 le voy a poner. Fíjate cómo la derivada del logaritmo es 1 entre x. Y la derivada de 1 pues es 0. Y entonces aquí nada más me queda y entre x más la derivada de phi. Profe, pero ¿por qué si la y es constante no la hace 0? Es como Eso cuando, me confunde. porque está multiplicando. Como cuando tú derivas con respecto a x 5x, ese 5 es constante, entonces brinca y te queda aquí nada más la derivada de x, que este es 1. Y cuando solo tienes el 5, aquí sí es 0. Cuando está multiplicado la constante sobrevive, porque la puedes sacar de la integral. Aquí en el de abajo, pues como no hay variable, pues no hay quien la salve. Ok. Thank you. Y paso 3. Ya se acabó esto. Igualar con la otra letra. En el paso 1 usé la n, solo tengo que igualar con m. Entonces voy a igualar este que acabamos de obtener, y entre x derivada con respecto a x de la phi es igual a m. Y m es 1 más logaritmo de x más y entre x. Ya lo escribí yo acá. Sé que voy bien porque puedo cancelar el y entre x. Si el azul lo mueves a la derecha o el verde a la izquierda, te va a quedar y entre x menos y entre x. Les das las gracias. Ya para apurarnos, y ya lo único que me hace falta es saber quién es la phi. La phi es igual a la integral. Fíjate cómo la diferencial que está en el lado izquierdo la puedo mandar como integral con respecto a x. 1 más logaritmo. La integral de 1 con respecto a x es x. Y la integral del logaritmo está en el formulario que les mandé. Es x logaritmo de x menos x. Si no mal recuerdo, déjame comprobar esto. X logaritmo, sí, ahí está. Y puedo volver a simplificar. Fíjate cómo se va esta x con esta x. Y ya, se acabó. Resultado final. La f solución que estoy buscando es la que construiste en el paso 1. Es y, déjame anotarlo en lo que está ahí.
y logaritmo de x menos 1, ya lo escribí acá, y logaritmo de x menos 1, más phi. ¿Y quién es phi? Pues phi es x logaritmo de x. Ya, se acabó este asunto. Déjame robarte 1 o 2 minutos más de tu tarde, nada más para preguntarte si queda más o menos claro. Un poquito más claro espero que del ejemplo 1, pero todavía me faltan más ejemplos para hacer en los siguientes días. ¿Sí? ¿Un poquito más claro, Estefanía? Ah, ok, ya ahorita que me dijiste ya Ya les queda un poquito más claro, maestro. sí, un poquito más, sí va. Tienen que saber eso de mis clases. Yo hago ejemplo y ejemplo y ejemplo. ¿Algo que quieras preguntar sobre esto? Mañana hacemos más ejemplos de esto, pero ¿algo que quieras preguntarme del ejemplo 1 y 2 que hicimos hoy? ¿O está tan complicado que no saben de qué preguntar? Todavía, profe. Vale, vale. Dale una revisada a esto que acabo de escribir. No, esto es más fácil que lo anterior, a mi gusto. Espero convencerlos de eso. Pues ya son las 4:01. Les agradezco que hayan estado conmigo. Los veo mañana de 12 a 1. Seguimos platicando sobre esto. Gracias por venir. Bonita tarde. Bye. Descansen. Gracias. Gracias, profe. Bye.